Dos. En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, FLIN 2021, en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, del 11 al 14 de agosto, y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Tancha de tu anda shingu. Bueno, buenas tardes a todos, a todes, y bienvenidos a este conversatorio que tenemos hoy sobre la cuenta ACT Lenguas, una iniciativa de Rising Voices. Y pues antes de entrar de lleno en lo que vamos a estar platicando hoy, quiero presentarles pues a todos los participantes que tenemos hoy. Tenemos a Verónica Aguilar, a Miriam Hernández, a Cintia Montaño y un servidor, Jonathan Rangel, que vamos a estar platicando un poco sobre la experiencia y nuestras experiencias sobre la cuenta ACT Lenguas, que tal vez algunos de ustedes no la conocen. Entonces, la idea es un poco platicar sobre esta cuenta, ¿no? Verónica Aguilar Martínez es lingüista en formación y traductora, nacida en Abasolo del Valle, una colonia mixteca en Veracruz. Estudió lengua y literatura hispánicas en la Universidad Veracruzana y lingüística aplicada en la UNAM. Se ha desempeñado como correctora de estilo, auxiliar de investigación y traductora de inglés y francés. Actualmente trabaja en el área de derechos de los pueblos indígenas en la organización Cultural Survival, mientras reaprende la lengua de su familia, el mixteco, y desarrolla un proyecto de documentación lingüística en su comunidad con financiamiento de Endangered Language Fund. Miriam Hernández Vázquez es originaria de Mazojá, Suchjá, Tila, Chiapas, hablante de la lengua chol, licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Su trabajo ha sido principalmente traducciones de español al chol, ha hecho diversas traducciones como los artículos de la Constitución Política de México, el Seguro Popular, junto con la Universidad Intercultural y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Tiene aportaciones dentro de un diccionario chol para niños, que ha hecho varias colaboraciones con instituciones que trabajan sobre las lenguas indígenas como el INALI, el Centro Estatal de Lenguas y Arte y Literatura Indígena. Durante la cuarentena por contingencia sanitaria trabajó junto con la organización Artículo 19, traduciendo y grabando mensajes en lengua chol sobre las medidas de cuidado del COVID. Cuenta con publicaciones como coautora de cuentos bilingües, antología de textos literarios en lenguas originarias en el estado de Tabasco. Fue ponente del encuentro de investigación en lenguas originales, educación intercultural y del coloquio Patrimonio Cultural Indígena, Memoria y Continuidad, en el cuento de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Educación Intercultural Bilingüe y asistente al Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo. Fue becaria del programa de liderazgo de jóvenes indígenas por la Embajada de Estados Unidos de América y también ha contribuido con Mozilla Firefox para la traducción del buscador. Es coautora de aplicación del diccionario Chol español que se encuentra disponible en Google Play Store, donde su labor fue revisar y corregir la escritura de la lengua, grabar los audios de pronunciación, cada palabra, y ha sido profesora de la lengua en la ya mencionada Universidad Intercultural de Chiapas, Unidad Salto de Agua. Cuenta con el diplomado de habilidades digitales para la docencia, el Instituto Americano de Movilidad Internacional y el diplomado de descripción y documentación lingüística. Es activista digital en la lengua lactiñán, bueno, ahí me puede corregir Miriam, poco la pronunciación, difunde y promociona la lengua desde la plataforma virtuales, principalmente en las redes sociales, desde agosto hasta la fecha, y se ha dedicado a la enseñanza de la lengua impartiendo cursos. Y después tenemos a Cintia Montaño, que es de Santiago, Huajotitlán, en la Mixteca Baja, oaxaqueña, y también de la Ciudad de México. Ella se considera una ña Davi chilanga, pues es una forma de reconocer la historia de migración en su familia, el viaje de su pueblo a la ciudad que los acogió. Trabaja con el Dan Davi, su lengua de herencia, que es una variante que se conoce como mixteco y se encuentra en la frontera de los estados de Puebla y Oaxaca. Es miembro de la comunidad de Lot
dedicada a la generación de recursos digitales de las lenguas indígenas en México dentro de la comunidad y se encargó de desarrollar el corpus paralelo mixteco español que se llama COLO, donde ha recopilado textos de su variante y de otras variantes del mixteco para su consulta pública. Está en el primer año de programa de doctorado en la Universidad, de doctorado de Lingüística en la Universidad de California, Berkeley. Y un servidor, Jonathan Rangel, que es lingüista de formación y que también desde hace muchos años aprendiz de Zoque Yapaneco, y que, bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este conversatorio, Verónica, Miriam y Cintia, si está por allá. Ok. Bueno, entonces, para entrar de lleno, voy a darle un pequeño contexto sobre la cuestión de ACT Lenguas, por muchos que no las conocen. Es una cuenta rotativa en Twitter. La encuentran como @ActLenguas. Si no la conocen, les recomiendo que la sigan. Cada semana se encuentra en esta lengua, en esta cuenta, cada semana hay alguien que presenta o que es el anfitrión de la cuenta y que precisamente pues anima la cuenta desde algún punto de vista. Y algunos datos básicos sobre ACT Lenguas: tiene más de 14,000 seguidores, ha tenido más de 77 anfitriones de muchos países como México, Bolivia, Guatemala, Perú, Estados Unidos, Chile, Ecuador, El Salvador, Francia, Colombia, Holanda, Venezuela. Y en total, hasta ahora, 32 lenguas representadas, estas en general, y aproximadamente el 40% de los participantes han sido mujeres, y creo que aquí en el panel se ve también muy claro en esta conversatorio, tenemos mayoría femenina, lo que es muy bueno. Entonces, pues a grandes rasgos de esto se trata. Es una cuenta rotativa donde básicamente activistas y personas que trabajan en sus comunidades y con una lengua, sea de herencia o lengua materna o de otro tipo, participan con sus experiencias desde un punto de vista más digital, ¿no? Entonces, pues bueno, ya que entramos un poquito en contexto sobre lo que es ACT Lenguas, sobre un poco los participantes, pues me gustaría que empezáramos un poquito a platicar de nuestras experiencias. Todos los que hemos estado aquí, que estamos en este conversatorio, hemos sido anfitriones en esta cuenta. A mí me tocó del 22 de febrero de este año, en la semana del 22. A ti, Verónica, ¿te acuerdas en qué fecha te tocó a ti? Creo que fue en noviembre o diciembre Okay. de 2019, ya tiene. Ok, 2019. Miriam, a ti te tocó este año, si bien no recuerdo. Sí, me tocó en mayo. No recuerdo exactamente la fecha, pero sí en mayo. Ok. Sí, ok. Sí, entonces tenemos aquí un poco de experiencias de distintos años. Creo que la cuestión de 2019 debe haber sido un poquito distinta que la que nos tocó ahora este año por la cuestión de pandemia, ¿no? O los que les tocó 2020, una situación un poquito distinta porque había generalmente más gente tal vez conectada en internet por la cuestión de la pandemia, ¿no? No sé si lo vieron, a lo mejor por la cuestión de las interacciones, que vamos a hablar un poquito de eso. Pero, a ver, vamos a empezar. A ver, Verónica, ¿por qué no vamos a hablar un poquito, por qué no nos cuentas un poco de la situación de la lengua que tú estuviste compartiendo cosas en la cuenta de ACT Lenguas? ¿Cuál es la situación actual de tu lengua en internet y fuera de internet? Porque también hay que hacer un poquito la diferencia. Yo creo que aquí es importante la situación de una lengua en un contexto digital, de redes sociales o de tecnología, y la realidad, ahora sí, de prácticas lingüísticas de una comunidad o de un grupo de personas, que puede ser distinto, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco de eso? Claro, con gusto. Pues de inicio yo soy mixteca, pero no hablo mixteco. Es todo un tema para discutir en cuanto a identidad y adscripción. Vengo de una comunidad mixteca migrante que está en el estado de Veracruz y donde la lengua tiene, bueno, pues está en un altísimo grado pues de pérdida ya. Pocas personas de mi edad hablan aún mixteco. Niños, me atrevería a decir que ninguno, yo no conozco ninguno hasta este momento. Y pues sí, está, digamos, está muy amenazada por el avance del español.
Entonces, pues la situación realmente es compleja. Entonces, cuando yo entré a participar en la cuenta de Aglenguas, pues intenté, ¿no? Yo estoy aprendiendo mixteco desde hace algunos años. Hace un año me mudé a una comunidad en la región mixteca con la intención de reaprender, porque pues es la lengua de mi familia y es mi derecho recuperar la lengua. Y en aquel entonces mi avance con el aprendizaje era pues bastante menor al de ahora, entonces sí intenté hacer algunas publicaciones en mixteco, pero entre que yo conocía poco, bueno, conozco poco y conocía menos antes, pues en realidad no fueron muchas publicaciones. Y también hay otra cosa que sucede con Twitter y es que la gente de nuestras comunidades no está en Twitter, ¿no? Entonces el público al que se dirigen o al que llegan más bien las publicaciones de Aglenguas, pues es más bien un público hispanohablante, generalmente urbano, no necesariamente llega a nuestras comunidades. Entonces, pues la situación es esa, al menos en Twitter. Claro, en Facebook sí hay un poco más de presencia del mixteco, no necesariamente escrito, porque pues ya saben, tenemos problemas, tenemos falta de alfabetización en nuestras lenguas, un descuido de parte de las instituciones educativas y del gobierno. Y pues lo que más se encuentra son videos, música, eso sí. Entonces, claro, es esto más en Facebook. Esa es la situación. Gracias, Jonathan. Okay. Sí, sí. Es muy interesante aquí. La cuestión igual, creo que es interesante, vamos a hablar un poquito después de esto, de la cuestión específicamente bien Twitter con respecto a otras plataformas como Facebook, ¿no? O YouTube, que hay diferencias. Ahí ya estamos viendo alguna cuestión más oralidad, por ejemplo. En Facebook muchos videos de cosas que están haciendo las comunidades y en Twitter vamos al punto de la escritura, ¿no? Todo pasa por un canal escrito, ¿no? Y si hay una cuestión de problemas de escritura o de otro tipo, es menos inmediato de alguna forma, ¿no? Lo podemos decir así, que un video posteado en Facebook que lo pueden ver las familias o las personas, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo interesante. Y pues Miriam, ¿por qué no nos dices, nos cuentas tú un poquito más sobre la situación actual de tu lengua en internet y fuera de ella, para que tengamos un poquito de contexto? Abuelo Jonathan, mi caje kacaan, mi caje que le bacaan ni olti internet y cotil nunca. Bueno, gracias Jonathan. Les voy a platicar sobre la situación de mi lengua tanto en internet como en nuestros pueblos choles. La situación actual del chol en internet, sí he visto varias publicaciones de la lengua, he visto muchos grupos, iniciativas de compañeros que crean grupos para compartir la palabra, compartir cada información de las comunidades. Pero lo que me he dado cuenta es que son cuentas como para únicamente como compartir lo que hay dentro de la comunidad, como fiestas o cosas así, sino que no hay esa parte como, bueno, yo lo veo así como más educativa, ¿no? De como la concientización también de seguir hablando la lengua, de no perder la lengua, de no perder nuestra costumbre, los usos y costumbres. Son grupos como así como muy libres, se puede decir, que no hay como una regla de que solo esto puedes publicar y podemos publicar cosas que sean muy específicos de nuestra cultura o de nuestra lengua. Entonces yo he visto eso. Hay páginas también que sí son exclusivamente como muy educativo, pero comparten como que muy poquito contenido. Entonces, sí hay muchos, he visto estas páginas o más bien estos grupos que sí tienen miles de miembros, pero no todos son hablantes. Entonces, en ese grupo, como cualquier persona puede integrarse, entonces se integran personas que no son únicamente hablantes, sino que también se integran personas, incluso maestros, sobre todo, que trabajan en las comunidades hablantes de la lengua, y entonces ahí pueden hacer consultas. ¿Cómo puedo decir esta palabra? ¿No? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo me traducen esto? ¿Cómo puedo decir esto?
¿no? Entonces esas cosas, no necesariamente choles, sino que también otras personas. Y de páginas, pues sí son muy pocas. Y fuera de eso, del internet, sí somos varios hablantes todavía, somos más de 222,000 hablantes. Eh, Hablando de mi comunidad, me atrevo a decir que los niños crecen siendo monolingües porque sus padres les hablan totalmente en la lengua chol y su primer contacto con el español es hasta en la escuela, en la primaria, porque en el preescolar también la maestra pues les habla totalmente en su lengua, en el chol, ya hasta en la primaria, en la secundaria ya empiezan como sus primeros contactos con la lengua, pero sin embargo ahora ya hay niños que están creciendo como bilingües, entonces ya están hablando el español y el chol al mismo tiempo, pero sí, somos muchos, muchos hablantes todavía, pero somos muy pocos los que sabemos escribir nuestra lengua, somos muy pocos que difundimos, que hacemos trabajo de activismo, de promotoría, entonces sí hace falta mucha concientización también del uso tanto fuera de la comunidad, en cualquier lugar. Entonces, a pesar de eso, sí hay como esas barreras, ¿no? Entonces, eso es la situación de mi comunidad a grandes rasgos, de mi lengua, perdón. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Miriam. Sí, 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 interesante, interesante. Aquí vamos a ver distintos casos ya vimos un poco la diferencia entre la situación de la comunidad de Verónica, que está hablando de los jóvenes que no necesariamente los niños hablan la lengua y en tu comunidad que sí, un poco más la situación, ¿no? Es distinta. Y también eso va a repercutir un poco en el uso de las redes sociales o quién usa las redes sociales con la lengua y para qué, porque también hay una correlación, ¿no? Un poquito de los usuarios de que pueden haber en una red social o en una plataforma, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos con Cintia y a ver, Cintia, si nos puedes decir un poquito sobre la situación actual de tu lengua dentro de Internet y fuera de Internet para que tengamos igual así como que el contexto general. Sí, bueno, pues la lengua a la que pertenezco y a la que estoy trabajando con la comunidad es del sur de Puebla, en particular un pueblo de San Jerónimo, Zayacatlán, pero a la vez, o sea, conozco un poco más de cómo es la situación, digamos, de la variante de Puebla, Oaxaca, ¿no? Que está en los dos lados. De este lado Puebla y de Oaxaca, porque, bueno, en realidad soy de esa zona de Oaxaca y tengo amigos de esa zona. Y bueno, creo que, bueno, hay unas diferencias importantes, ¿no? Justo como ahorita estabas comentando, ¿no? De este lado, pues, los hablantes que tienen como lengua materna el mixteco son mayores de 60 años, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Como la interacción que se puede tener en redes respecto a los que son hablantes como lengua materna y a los que son como hablantes de segunda lengua, ¿no? Y en ese caso, pues, los grupos o la información que pueda haber en Internet es limitada, pero existe, ¿no? Y son como canciones y canciones o entrevistas de más como posts de palabras del día y cosas de ese estilo, ¿no? Que es también como un poco para difundir la lengua, ¿no? Y en realidad creo que eso, bueno, es una forma de visibilizar esa variante en particular, ¿no? Que es el Dandabi, para ver... y yo creo que a partir de ahí puede surgir ese interés y esa otra forma de comunicar y expandir esta, como la visibilidad de la lengua, sobre todo pensando como en comunidades migrantes, ¿no? Como Puebla, los movimientos migratorios van de Puebla a Nueva York generalmente, y entonces la zona mixteca de la zona mixteca de Puebla, digamos, tiene base en Nueva York, ¿no? Y en ese sentido, pues gracias a las redes puedes ir como seguir, ¿no? Cómo son las palabras o frases u oraciones, ¿no? Y a veces hablantes de allá que podrían ser como hablantes pasivos que pueden entender y ven los videos, entonces es una forma también, ¿no? De estar en esa comunicación, digamos como en redes, ¿no? De no perder ese contacto, ¿no? Mientras que para los niños o la primera generación que han nacido
en Estados Unidos, pues es una forma también como de acercarse. Y bueno, eso es más o menos la situación. Ah, bueno, también cabe mencionar, ¿no? El mixteco, pues, el mixteco como una, ¿cómo decirlo? Como una macrolengua, digamos, ¿no? Con sus diferentes variantes, pues es importante saber que aunque hay mucho material de mixteco de otras variantes en Internet, pues no necesariamente son parecidas o inteligibles, ¿no? Con la variante que estamos de este lado de Puebla y un poquito con Oaxaca, ¿no? Que también ahí hay un poquito más de inteligibilidad, pero aún así es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, variantes de la Mixteca Alta o de la costa de Oaxaca o de Guerrero. Sí, claro, claro, sí, sí. Creo que aquí la cuestión de la cuestión multivariedades o múltiples variedades, también una cuestión de que igual aquí hay un desequilibrio entre cuáles están presentes y cuáles no están presentes en redes. Cuando hablamos de una lengua, por ejemplo, lo típico, el clásico ejemplo de zapoteco, dicen, hay mucho sobre zapoteco en muchos lugares, pero la pregunta siempre es, ¿cuál de las variantes de zapoteco exactamente? No todas están igual y no todas tienen pues la misma visibilidad, ¿no? En las redes sociales. En mi caso particular, pues la cuestión del Soca Yapaneco con los que he estado colaborando desde hace muchos años y la situación de la lengua, pues muchos la conocen, son solamente habladas por adultos mayores. Ya hemos tenido varios fallecimientos de abuelos, que ya quedan muy pocos, quedan menos de 4 adultos mayores que son los únicos hablantes. Obviamente ahí la situación es las redes sociales para ellos no ni siquiera tienen en ese sentido un lugar, ¿no? Es otra generación, ¿no? Entonces lo que el interés ahora es precisamente los jóvenes, los que vienen y entramos al tema un poco que por ahí mencionó Verónica, la cuestión de la herencia, ¿no? Y son procesos distintos, es decir, hablantes fuera de línea y una nueva generación de hablantes de herencia tal vez y neohablantes en línea, ¿no? Que entonces hay como que empieza a haber ese tipo de situaciones. En muchas lenguas está pasando y yo creo que va a seguir pasando este cambio generacional, ¿no? Que pasa, que ya pasaba y ahora en las redes sociales parece que se ve muy marcado, es decir, las lenguas que tienen hablantes adultos mayores, pero que no necesariamente muchos jóvenes tal vez tienen menos presencia en línea. Y la presencia en línea vendrá tal vez de hablantes de herencia o de jóvenes hablantes o más bilingüismo que monolingüismo, digamos, de alguna forma. Que no necesariamente es malo, pero es otra forma de ver la situación, ¿no? Y pues bueno, entonces sí, la cuestión creo que aquí hay tenemos ejemplos bastante distintos entre todos los que hemos participado y creo que se encadena bien con la siguiente cuestión que podemos discutir, por qué se animaron a participar en esta cuestión de ACT Lenguas y creo que ahí por ahí sospecho un poco la respuesta, pero me gustaría escuchar las de ustedes. ¿Por qué les interesó participar en esta iniciativa de esta cuenta de ACT Lenguas? Empezamos con Verónica, a ver si nos puedes decir cuáles fueron tus motivaciones de participar. Claro que sí. Pues primero, me agarró en un momento en que estaba yo muy emocionada porque acababa de suceder la Feria de Lenguas Indígenas en Guatemala, el encuentro de activismo digital. Y pues estaba yo con los temas muy frescos y además en 2019 fue un año en el que tomé la importante decisión de venir a San Juan Mixtepec, que es comunidad hermana de la comunidad donde yo nací. Ese año sucedió todo, de hecho, unos días antes de estar en esto de ACT Lenguas fue que hice un presupuesto para decidir si podía venir para acá. En fin, fue principalmente eso y el pensar que podía darle visibilidad no solo a la lengua mixteca y a los problemas de las comunidades migrantes, sino también a las continuas preguntas sobre la identidad de quienes no somos hablantes, que es todo un tema, porque el Estado mexicano, por un lado, combate a las lenguas indígenas y por otro lado, quiere evaluar a las personas con base en qué lenguas hablan. O sea, si nos dice, si tú no hablas mixteco, tú no me puedes decir que eres mixteca. Y es un método muy tramposo porque por un lado lo usa como medida y por otro lado quiere desaparecer ese rasgo de los pueblos indígenas. Entonces,
Creo que precisamente por eso es uno de los principales temas en los que me enfoqué, hablar de mi comunidad, hablar de problemas de mi comunidad y hablar de casos como el mío, que de personas que están aprendiendo, están recuperando la lengua que fue de su familia. Es eso. Sí, claro, parte de un poco de una idea de reclamo de alguna forma, ¿no? Un proceso de reclamo personal, familiar, pero también un poquito más largo, ¿no? Miriam, ¿nos puedes decir tú por qué te interesó participar en esta cuenta, ser anfitriona, que te impulsó a participar? Bueno, yo desde hace 4 años estoy trabajando a través de las redes sociales, difundiendo mi lengua. Entonces, la invitación que me hizo Lenguas, la verdad lo vi como una gran oportunidad para seguir difundiendo mi lengua, pero esta vez en Twitter. Fui nueva en Twitter, aunque mucho antes ya había tenido una cuenta, pero ya decía la compañera Verónica que nuestros compañeros, compañeras de las comunidades o de los municipios de alguna lengua pues no están en Twitter. Entonces acepté, dije que sí quería participar, y entonces ya en el momento de estar participando, compartiendo información sobre la lengua en Twitter, no encontré como ningún compañero o alguna compañera que sea hablante de la lengua que tal vez pudiera responder, no sé, mis publicaciones, sino que son pura gente, no sé cómo, no me acuerdo cómo dijo Verónica, pero gente que pues no son como de comunidades, como de ciudades, también mucha gente como lingüistas, antropólogos, sociólogos. Entonces son ellos los que siguen las cuentas de Twitter, de eso me he dado cuenta. Entonces, sí fue una nueva experiencia para mí participar en Twitter como anfitriona de Lenguas, pero la verdad sí, fue muy gratificante para mí estar como en otro contexto, en otro ambiente, porque yo he estado trabajando más en Facebook. Llevo 4 años administrando una página de Chol, y entonces ahí sí hay más compañeros, hay más compañeras de esta lengua, y entonces ahí comentan, también contribuyen con alguna información, cosas así, pero en Twitter no me encontré eso, ¿no? Entonces, para mí sí fue un poco diferente esa experiencia. Gracias. Sí, gracias. Sí, claro. Sí, definitivamente creo que aquí los que ya estamos familiarizados con Twitter, hay todo en la tuitosfera, digamos, hay todo un grupo de personas que, como dices tú, distintas personas que se interesan por distintas cosas y que siguen distintas cuentas, en este caso específico la cuenta de Lenguas, ¿no? Y también el tipo de comunicación que se usa es bastante distinto, como ya lo pudiste ver, cómo se comunica en Twitter que en Facebook, ¿no? También hay algo bastante interesante de cómo adaptarse a las redes sociales, ¿no? Cómo es el tipo de comunicación y lo que comunicas, ¿no? Y sí, efectivamente, ya lo mencioné en muchas comunidades, el Twitter no es como todavía, o no es la red social, creo que más popular. Creo que sí, efectivamente, mucho de la comunicación en en las comunidades pasa en Facebook. Y también no hemos hablado ahorita, pero sí de WhatsApp, grupos de WhatsApp para aprender lenguas o de comunidades. Creo que también eso es muy interesante, pero son privados, obviamente, eso no están abiertos al público. La diferencia con Twitter que tenemos es que es abierto al público y que todo el mundo puede ver lo que escribimos y decimos, sobre todo en lenguas, y hasta lo usan para distintas cosas, hasta lo citan, y hay todo un reciclaje de información que sale. Es como que más hacia afuera, efectivamente, de las comunidades o del centro, y sale para todos lados, ¿no? Mientras que puede ser WhatsApp y todo se maneja dentro de una comunidad y los contenidos distintos, ¿no? Y Cintia, ¿a ti qué te motivó a participar en la cuenta? Sí, pues justo había terminado mi maestría, bueno, no justo, digamos, un año tal vez atrás había terminado mi maestría, y estaba trabajando también en corpus paralelos, ¿no? En recopilación de textos para hacer corpus paralelos con el grupo de ingeniería lingüística y posteriormente con comunidad ELOT. Entonces, de parte, digamos, como de la tesis, me gustó compartir un poco, ¿no? Como la reflexión que yo había tenido en la tesis, ¿no? Que mi tema había sido
sobre la vitalidad lingüística en referencia, ¿no? Como a la comunidad transnacional mixteca Nueva York, Puebla. Y bueno, para hacer como todas esas reflexiones, también posicionándome yo desde, como desde mi reflexión personal, como de ser primera generación nacida en la Ciudad de México, y también, ¿no? Como hablante de lengua de herencia, ¿no? Y aprendiz, y como toda la exploración de la identidad que con eso que pues conlleva, ¿no? A pensar como tú con la lengua en relación con la comunidad en un espacio urbano. Y yo creo que Twitter justo me sirvió porque hay ecos también sobre ese tipo de diálogos, ¿no? Sobre cómo hay mucha gente, ¿no? Como ver las primeras generaciones en otros lados o incluso el descubrimiento, ¿no? De la lengua en tu familia, ¿no? Y toda la reflexión que se hace al respecto. Y por otro lado también como las tecnologías del lenguaje, ¿no? Aplicado a lenguas indígenas, que fue una reflexión que empecé cuando estaba trabajando con Grupo de Ingeniería Lingüística y con Comunidad de Elos. Sí, sí, claro, claro. Es bastante interesante. Sí, en mi caso, la motivación precisamente porque era una lengua que no, es una lengua que no existe en línea, porque definitivamente no había mucho. Entonces, una de las motivaciones hablando con los jóvenes es que teníamos que ver una forma de poner un poco, ¿no? De dar información de primera mano sobre la lengua y sobre compartir contenido y cosas así. Ponerla, yo creo que la palabra aquí es visibilizar, porque efectivamente Twitter o las redes sociales sirven muchas veces para visibilizar. No es que no existan en la totalidad algo, pero sí la visibilización es importante, creo. Creo que es muy importante porque a partir de la visibilizar algo te puede ayudar o puede ayudar a muchas personas a ver procesos o entender situaciones que fuera de ese contexto. Igual otra cuestión a mí me motivó, no sé si ustedes como igual era precisamente llegar a un espacio que era un espacio, por ejemplo, podemos hablar de eso después, un espacio seguro. Act Lenguas, porque sabemos que Twitter es un poco la jungla, ¿no? A veces tienes como que tienes personas de todo tipo, cosas muy positivas, pero también es la jungla donde te pueden llegar a acabar, ¿no? Creo que Act Lenguas tiene una de las ventajas, no sé si están de acuerdo ustedes, que los seguidores de la cuenta es gente interesada y con buena vibra y con buenas intenciones y con interés, ¿no? Y creo que se hace muy fácil poder estar en un espacio seguro, relativamente seguro en Twitter, que puede ser un poco hostil algunas veces, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Me voy a permitir opinar. O sea, sí Sí. es cierto que, o sea, obvio que en general los seguidores de esta cuenta, pues son de alguna manera aliados, ¿no? De alguna manera entienden, quieren aprender, Mm. están un poco más abiertos. Y eso pues sí hace sentir como un respaldo, ¿no? Tú cuentas una cosa, te quejas de algo y en general hay bastante empatía. Pero en cuanto sale tantito de ese círculo, sí hay mucho odio, pues es Twitter. Ujú. Y pues a mí sí me tocó bloquear a alguien o silenciar alguna cuenta porque sí hacían comentarios totalmente ofensivos, pues ni siquiera eran cuestionamientos curiosos, ¿no? Solo buscaban ofender y pues no está exento de eso, es Twitter. Sí, sí, exactamente. Es la ventaja y desventaja que sea abierto, que todo el mundo puede ver lo que escribimos y ponemos, pero al mismo tiempo todo el mundo puede entrar a la conversación, incluidos los troles, ¿no? Que creo que por ahí a todos nos ha tocado los que hemos estado en Twitter, uno que otro troll. Y no está exento tampoco la cuenta, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, y dígame, ustedes, por ejemplo, ¿se enfocaron en qué se enfocaron? ¿En un tema específico? Bueno, sé que todos, como es una semana, da para bastantes cosas que abordar en la cuenta, creo. Pero ¿algún tema en el particular que ustedes se enfocaron más o que les querían realmente comunicar? Porque creo que aquí está la estrategia de comunicación por ahí, tal vez, de entre todos los temas que podemos abordar en esa cuenta, eh, hay siempre uno o dos que tal vez le damos más prioridad por alguna razón, que queremos comunicarlo más, que queremos que la gente sepa un poquito más fuera de nuestro círculo inmediato, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles cuál fue el tema o los temas que a ustedes más les interesó comunicar o insistir sobre ellos. A ver, empezamos, si quieren, por Verónica otra vez. Y si nos puedes contar cuál fue el tema o los temas que quisiste tú insistir.
Es que yo ya lo mencioné, pues hablé sobre la identidad, Ujú, sobre la definición de indígena con base en una lengua, sobre la pérdida del lenguaje, por supuesto, sobre las colonias migrantes. Eso es en lo que más me basé, pero recuerdo que sí había hecho yo como un plan por día, ujú, simplemente un tema por día, pero no pude abordarlo porque el mismo interés de la gente me llevó a otras ujú. cosas, a enfocarme más en algo que ya había tocado, porque la gente hacía muchas preguntas. Y eso es algo interesante de esta experiencia en Twitter, porque uno se da cuenta de que cosas que para nosotros son muy obvias, porque crecimos en una comunidad, porque conocemos esto de primera mano, nos damos cuenta de que ellos no conocen, no tienen idea. Eh, Al menos hay curiosidad. Entonces, por eso fue que me desvié de mi plan original. Pero de todos modos estuvo muy, muy interesante. Sí, claro, ahí el interés del público, las preguntas llevan hacia otras cosas y si efectivamente el plan puede cambiar y pues es la ventaja de la interacción, ¿no? De que te puede llevar a otras cosas. Y Miriam, ¿tú en qué te enfocaste en esa semana que estuviste? Yo me enfoqué principalmente casi en la escritura de la lengua, Mm, pero pues también lo dividí como en dos partes, ¿no? La primera parte empecé publicando algunos trabajos que he hecho. Publiqué links, publiqué mm, PDF, si no mal recuerdo. Publiqué el diccionario que trabajamos, el diccionario digital que tenemos en Play Store. Publiqué algunos cómics que estuve traduciendo con la ONU, publiqué varios materiales y después de eso empecé como que a publicar análisis de la lengua, cómo está conformada la lengua, qué son palabras compuestas, qué significa esta partícula, qué dice esto, qué dice el otro. Y entonces yo me enfoqué más en eso, en la escritura de la lengua. Y sí, también algunos como pensamientos de por qué algunas personas deciden dejar de hablar la lengua mm. chol, cuestiones de migración, cuestiones tal vez de discriminación. Bueno, abarqué varios temas, no solo en uno. La verdad, quería como que abarcar más, pero justamente en esa semana que me tocó, estaba en pleno taller de grabación de audios en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Entonces, toda justamente esa semana que me tocó estar como anfitriona, estaba también en un taller de 9 a 3 de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y entonces solo en la tarde podía destinar mi tiempo para estar como anfitriona en la Ujú. cuenta. Entonces sí tenía como más planes, tenía pensado publicar más cosas, pero ya no me daban el tiempo. Y entonces, pero sí hice como varias publicaciones y la gente estaba muy interesada, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no existe esto? No, había mucha interacción, mucha gente interesada en preguntar, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué significa esta partícula? Entonces, la verdad sí me gustó bastante, me gustó mucho la interacción de la gente, las preguntas que hacían, súper importantes que hacían y pues nada, eso solamente, sí, abarqué varias cosas. Ok, gracias. ¿Y tú, Cintia, en qué te enfocaste más en tu semana? Sí, pues creo que igual un poco sobre identidad y migración, y sobre todo como la diversidad lingüística en contextos urbanos, ¿no? Un poco de la Ciudad de México, como ver algunas como datos, ¿no? De cuántas personas, cuántos hablantes en la Ciudad de México y en Nueva York también, ¿no? Porque trabajo, bueno, sí, una comunidad de Nueva York que está en Staten Island y ver más o menos qué otras lenguas hay en Nueva York, ¿no? Ver como ese tipo de diversidades y también un poco sobre revitalización y documentación, ¿no? Ver un poco la relación que hay entre estas dos áreas, digamos, la lingüística y también por otro lado sobre la formación de corpus paralelos, ¿no? Y de, no sé, como lenguas que tienen pocos recursos para hacer, como recursos adscritos, ¿no? Para hacer tecnologías del lenguaje, un poco también como como los problemas, ¿no? Cuando estamos trabajando con diferentes grafías en diferentes, bueno, digamos como en el mixteco, ¿no? Las variantes del mixteco que hay. Entonces, más o menos esos fueron los ejes. Ok. En mi caso, yo me enfoqué un poquito general sobre
la comunidad, la lengua, en general son un poquito de documentación. Creo que la parte más fuerte, que donde hubo mucha reacción, hablé cuando un poco más de revitalización y la cuestión de pues, los últimos días que yo me enfoqué sobre la revitalización y en contextos así donde solamente quedan abuelos, personas mayores, y qué significa revitalizar y cómo llegamos a un objetivo o qué es el objetivo. Creo que me pareció muy interesante porque muchas personas pensaban la cuestión de revitalización como algo lineal, que llegas de un punto A B y más la idea de un proceso que tal vez no tiene un fin específico al final, ¿no? Sino es un proceso más que, es el camino más que la llegada, ¿no? Y entonces eso creo que por ahí la gente le interesa un poquito más, creo que me enfoqué un poquito más en eso y sobre todo la última parte efectivamente de un poquito de tecnología, las ideas que tenemos de implementar en tecnología cuando pues ni siquiera tienes nada de recursos en una lengua, solamente la hablan los abuelos y qué estábamos intentando hacer, ¿no? Por ahí una idea de un bot que estábamos todavía trabajando, un bot de Twitter precisamente, utilizamos Twitter para hacer un bot y bueno, eso fue un poquito la semana. Igual yo tenía un plan y se cambió con respecto a lo que la gente le interesaba un poquito más o la interacción, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es interesante ver esto porque los que no siguen todavía la cuenta de lenguas, es muy interesante seguirla porque tienes temas, cuando está un anfitrión, no nada más del lugar, temas de distintos territorios o geografías, pero también de comunidades, de lenguas y todavía contenidos, ¿no? Que estamos viendo de tecnologías, de específico de la lengua, sobre herencias, sobre migración. Creo que ahí hasta daría para hacer bastantes cursos, solamente de los contenidos que se han generado en NAC Lenguas, daría para bastantes cursos de lingüístico, de sociología, de antropología lingüística, etcétera, que pudieran tomar. Yo creo que se ha generado en la cuenta Lenguas, se ha generado muchísimo contenido que pudiera usarse fácilmente para formación, ¿no? Hasta dentro de las comunidades y fuera de ellas, ¿no? Eso es lo maravilloso. Y en un lenguaje, creo que también ahí vamos a entrar, en un lenguaje simple y intentándolo comunicar de una forma simple, ¿no? Creo que todos intentamos eso. Y pues, ¿por qué no hablamos un poquito del reto? Ahorita hablamos un poco de las cosas bonitas, ¿no? Todo lo que hablamos y lo que se hizo, pero me gustaría que habláramos un poquito cuál fueron los retos que tuvieron cada uno de ustedes, o el reto principal, o alguno de los retos que más les marcó durante esa semana. ¿Qué fue lo que realmente ustedes sintieron que era la cuestión un poquito más complicada de este ejercicio de comunicación y de difusión de alguna forma? Verónica, si puedes compartirnos tu experiencia en cuanto a esa parte. Creo que el principal reto es explicarle a la gente las cosas que preguntan, porque siempre, de repente tienen curiosidad o hacen preguntas que uno normalmente no se plantea, porque como decías, para nosotros a veces son cosas muy obvias, ya sea por nuestra experiencia en comunidades o en mi caso porque soy del área de la lingüística. Y entonces el reto era ese, a ver, voy a contestar en 3 tweets esta pregunta en la que me gustaría meterme en tecnicismos de lingüística. Creo que fue eso. Ok, sí, bajar un poco el nivel a una cuestión más entendible y en tweets, que también es un reto, ¿no? Hacerlo no puedes escribir mucho, tienes limitado número de caracteres, no puedes, si haces un hilo también, si lo haces muy grande, Exacto. también pierdes al lector. Sí, es como divulgación de la ciencia, pero en unas cuantas líneas, efectivamente. Y tú, Miriam, ¿cuál fue tu reto principal o los retos que tuviste durante esa semana? Bueno, en primera, pues eso lo que comenté hace un momento, que igual estaba ocupada en un taller casi todo el día y entonces eso fue uno de mis retos, como organizarme y estar atenta también en la cuenta. Y ya lo decía Verónica, también la manera de explicarle a la gente lo que pregunta, porque sí tiene mucha curiosidad. En el caso mío, que yo publicaba una palabra en Chol, y entonces me preguntaban, pero ¿qué significa cada partícula, no? ¿Qué significa cada letra? ¿O por qué no hay esto? ¿O por qué el otro, no? Entonces, como hablantes, pues lo entendemos, pero a veces hay palabras que la verdad es un poco
difícil de explicar en otra lengua. Entonces es una palabra como muy propia de la cultura y entonces cómo pasarlo, cómo explicarlo a esta otra lengua que tiene como otro sentido, no tiene otra comprensión y entonces eso me pasó a mí de que cómo puedo explicarle de una manera tan fácil que lo entiendan, ¿no? Entonces, que no solamente sea entendible para los hablantes o para la cultura, ¿no? Que sea entendible para toda la gente también. Eso también es uno de los retos y también ya lo decías tú, sobre la escritura, ¿no? En Twitter, que es muy limitado, hay cierto número de caracteres, aunque quisiera como ahondar más, explicar más, entonces pues ya no da, era como el arte de sintetizar todo lo que quería explicar, entonces en pocas palabras darme a entender. Eso fue uno de los retos. Sí, claro. ¿Y tú, Cintia, cuál fue tu reto durante esa semana? Pues creo que sí, como lo han mencionado, es un poco como acomodar la información a tweets, ¿no? Que ese formato creo que también ese es como un poco, podría decir como que sea como la magia o el reto de Twitter, ¿no? Llegar a varias personas con pequeñas capsulitas de información, donde es muy difícil, ¿no? Cuando estás abordando temas como más complejos o más largos, como resumirlo a esas pequeñas. Pero bueno, y los hilos, ¿no? Que de repente se vuelve un post de un blog en lugar como de un tweet y así, ¿no? Entonces, tal vez eso, el manejo de la información y bueno, también mantener esta interacción y cómo contestar, ¿no? Y cómo llevar las preguntas de manera respetuosa y demás, ¿no? También, por ejemplo, cuando alguien ponía como algo que, como dice Verónica, no era como para preguntar con curiosidad, sino más bien como para estar ahí, no sé, como desafiando o algo así, porque tampoco es un desafío, no sé, es como incitando, ¿no? Digamos. Entonces era ese tipo de interacciones y el manejo de la información en tweets. Sí, sí, claro. Creo que aquí la cuestión es intentar las ideas o lo que hacemos fuera de Twitter, porque muchos de los que hacemos fuera de Twitter y las ideas que tenemos fuera de Twitter, twitterizarlas de alguna forma, ¿no? Es algo así como intentar twitterizar una temática o algo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que ahí el reto es encontrar el perfecto equilibrio entre la exactitud de lo que es realmente lo que es y ponerlo en una forma que sea presentada, que sea accesible, ¿no? O de la manera Twitter. Y sí, el manejo, obviamente, sí, el manejo de las preguntas, y eso creo que es un poco, creo que el reto, sí, todos coincidimos, yo igual, incluido la cuestión de los contenidos, realmente adaptarlos y hacerlos de una forma que sea aceptable o que funcione bien en Twitter, ¿no? No es muy fácil y a veces tienes que quitar cosas y poner cosas, etcétera, y editar, mucha edición, que todavía, desafortunadamente, todavía Twitter no tiene la cuestión de poder editar tus tweets, ¿no? Creo que por ahí eso hubiera sido una aliviane para muchos de nosotros, ¿no? Que a veces te das cuenta que escribiste algo y dices, lo borro o no lo borro, porque si lo borras después el tweet, a lo mejor ya tenía interacción, no sé si les pasa a ustedes o les pasó algo que pusieron y ya la gente lo compartió y se dieron cuenta que había un error, ¿no? Y pues ya como que si lo borras ya se pierde esa interacción y si lo dejas así, pues va a quedar como quien dice con el error. Pero creo que también es parte de la cuestión de Twitter, ¿no? Que quede como en la vida real. Por aquí tenemos un poco algunos comentarios de la gente de la audiencia. Matthew Méndez manda saludos de Salto de Agua, Chiapas. Luis Alvarado Pascasio, saludos desde Ocosingo, Chiapas. José Luis Loginios Aguilar, saludos cordiales desde Amatlán, Naranjos, Veracruz, en la zona norte de la Huasteca. Corne Marc Sánchez, saludos de Chiapas. Muy buen tema, esta actualidad era de las tecnologías de la información y comunicación. Stefan Chay, saludos de París, Francia. Marc Sánchez, súper en mi caso, me dedico a la informática, sistemas computacionales, electrónica en general, ya trabajo en mi lengua que es caminar, es un caminar largo y otras lenguas. Saludos. Francisca Méndez, felicidades maestra Miriam, por ahí felicidades a la maestra Miriam. Y Giovanna Olivares Muñoz manda saludos a mí. Y bueno, tenemos algunos comentarios ahí en la audiencia. Si tiene alguna pregunta, la puede ir poniendo ya sea donde están conectándose en Facebook.
y ya nos las mandan y nosotros aquí si tienen alguna pregunta específica a alguno de los panelistas, ¿no? Y pues entonces yo creo que aquí lo que podemos empezar ya a entrarle al tema espinoso o más interesante sobre qué nos parece, o si sentimos que Twitter es una buena herramienta para el activismo digital, y no vamos a entrar un poquito, qué tan bueno, por qué no, o qué tan bien, o por qué sí, sin entrar mucho en la definición de activismo digital, porque también esa es otra cuestión que podemos discutir después, ¿no? De qué realmente quiere decir esto, o para cómo lo entendemos cada uno de nosotros. Pero, ¿qué opinan ustedes después de esta semana y de estar en Lenguas? ¿Cómo sienten ustedes o qué opinan de Twitter como herramienta de activismo digital? Ya una vez que vimos las cosas bonitas y también las cosas un poquito más complicadas, ¿no? Pues sí, empezamos por Verónica. Gracias. Pues es que sí depende de la definición o depende también de para qué quieras usar el activismo digital. O sea, activismo digital para quiénes, ¿no? Pues claro, idealmente tendría que servirnos para apoyar de alguna manera a las lenguas indígenas o a sus hablantes. Entonces, en ese sentido, pues sí puede ser útil para llegar a posibles aliados, para obtener atención sobre problemas, atención externa, de repente apoyo, no falta quien escribe y dice, bueno, yo te puedo apoyar con X servicios si algún día necesitas en tus actividades. En ese sentido puede ser bastante efectivo el Twitter. Sin embargo, si lo que uno quiere es llegar a la gente de nuestras comunidades, a los jóvenes de nuestras comunidades, pues hay que irse a Facebook, probablemente a otras plataformas como TikTok, que ahora está muy socorrido en ciertas edades, y probablemente no siempre con textos, ¿no? Sino más bien con videos, con otro tipo de contenido. Entonces, sí, de qué sirve, sirve, nada más que hay que saber para qué lo queremos y con base en eso dirigirnos al lugar correcto y de la manera correcta. Claro, una estrategia un poco multiplataforma o de multiherramientas, ¿no? Twitter como una de las posibles herramientas, ¿no? De una idea de activismo un poquito más larga, ¿no? O sea, no necesariamente centrarse en Twitter como tal, pero como una de las múltiples herramientas y dentro del estuche de herramientas que se podría ver, ¿no? Dentro de las acciones, ¿no? Y también sin dejar, por supuesto, creo que hay que dejar muy claro que no hay que dejar de lado la cuestión en las comunidades fuera de línea, ¿no? Porque también hay un trabajo grande que hacer, ¿no? No nada más. La parte digital es otra y a veces esos dos mundos se encuentran y otras veces son a velocidades distintas, ¿no? Y no lo mismo pasa en cada una de ellas. Y creo que también muchas veces pensamos que si pasa en Twitter es que está pasando así y no necesariamente es la realidad, ¿no? Creo que también hay que ver un poquito de eso. Es una de las facetas. Y Miriam, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué opinas de como Twitter como herramienta una de las herramientas de activismo digital? Bueno, quiero agradecer primero los saludos que me enviaron. Igualmente, muchos saludos para ustedes que están viendo el video o el conversatorio. Bueno, Twitter, yo creo que sí es una herramienta que se puede utilizar para la difusión, activismo de las lenguas. La verdad no he estado como muy en Twitter, conozco poco, pero de esa semana que estuve como anfitriona de la cuenta, entonces me di cuenta, o no sé si fui yo que no sabe utilizar muy bien Twitter, pero como que está un poco limitado, ¿no? Entonces siento que hace falta como más cosas para publicar, no lo sé, a comparación con Facebook, que puede hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, eso creo que está un poco limitado y la cuestión también ya lo decíamos que no tenemos como muchos compañeros que son de la cultura, que son de la lengua, siguiendo cuentas en Twitter, ¿no? Están más en Facebook. Pero yo creo que sí, o sea, sí, creo que aunque no están nuestros compañeros, nuestras compañeras hablantes, la cuestión es hacer presencia, ¿no? Hacer presencia de nuestra lengua, de nuestra cultura, y ya lo decía Verónica también, tal vez haya personas interesados tal vez
apoyar nuestros proyectos, en apoyar ciertas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que lo importante es hacer presencia en cualquier lugar, en cualquier plataforma. Entonces, si la idea es trabajar con la tecnología, con las redes, entonces creo que sí es importante estar en cualquier lado, no limitarnos tampoco solamente en Facebook o solamente en YouTube. Igual TikTok, como decía Verónica, ya está, pues ya casi toda la gente o los niños, los jóvenes, pues están utilizando. Entonces yo creo que es un buen medio también para empezar a difundir nuestras lenguas allí, y entonces Twitter no es la excepción también, aunque no haya mucha gente de esta lengua, ¿no? Entonces sí hay gente interesada en conocer la lengua. Entonces, eso es mi opinión. Gracias. Claro, claro. Y tú, Cintia, ¿qué opinas sobre Twitter como herramienta en este caso? Sí, pues un poco coincido con las compañeras, ¿no? Sobre hacia dónde va dirigido y cómo, con quién quieres interactuar, ¿no? En Twitter yo creo que esas serían como las primeras ideas que tendrían que venirte a la cabeza cuando estás como queriendo hacer como activismo digital en esa plataforma, ¿no? O en otras, ¿no? En otras también, como mencionaban, que para mí también el TikTok ahora siento que es de otra generación, pero bueno, hay varias personas que lo usan, no solo de una generación en particular, ¿no? Pero sí, y algo también como de las redes y lo que tú mencionabas, ¿no? Sobre, a ver, ese poco interacción entre, digamos, como la realidad digamos, el Internet, ¿no? Y en ese sentido también a veces Twitter creo que se presta como si fuera como de una figura, de una persona, una figura pública, ¿no? Y entonces como que eso a veces eclipsa todo el trabajo comunitario que hay de base, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son como que digo, bueno, o sea, también depende, ¿no? Es para darle visibilidad, pues está bien, vas a encontrarte esas cosas en el camino, pero pues a mí me gustaría verlo siempre un poco más íntegro. Ujú. Sí, sí, claro. Creo que una de las cosas que igual tiene Twitter es que ayuda mucho la cuestión, ya lo mencionó un poquito de pasada Verónica y también Miriam, la cuestión de crear redes. Creo que esa es una cuestión que tiene Twitter que facilita mucho crear redes y colaboraciones de distintos tipos, ¿no? Creo que se presta mucho a eso. Prueba de esto es la cuenta de Act Lenguas, precisamente, que es una cuestión colaborativa, efectivamente, donde no hay una persona al centro, pero muchas personas participan y hay muchos anfitriones. Y creo que eso funciona bien en Twitter. En otras plataformas es un poquito más complicado, sí existe, pero por ejemplo en Facebook, ya saben, está muy vinculado con una persona o muy personal, ¿no? De alguna forma Facebook. Entonces es un poquito más complicado, ¿no? Hacerle eso. En otras como Instagram y eso, TikTok, tal vez podría ser similar, que se pudiera hacer algo, pero yo creo que en Twitter se presta mucho a este tipo de colaboraciones, ¿no? De distinto tipo de colaboraciones. Hay muchas cuentas rotativas, Lenguas es una de esas, pero hay otras cuentas que existen y creo que eso es lo que facilita Twitter, es esta cuestión de redes, ¿no? De redes y pues yo creo que eso tiene una ventaja muy, muy, muy buena. Y también yo creo que la otra de las ventajas, no sé si ustedes están de acuerdo, muchas veces lo que permite Twitter muchas veces también es a veces una comunicación desde algún punto de vista directa, obviamente todo el mundo viendo, porque cuando mandas un tweet a una persona todo el mundo lo lee, ¿no? Mientras sea público, pero ha habido casos donde alguna cuestión efectivamente con una autoridad, con alguna organización, alguna secretaría que a veces responden generalmente muy, muy bien, a veces las redes sociales más que los correos personales. Y entonces creo que Twitter en muchos casos facilita alguna de esas cosas cuando está haciendo activismo, dirigirte a una organización o a una secretaría o una persona en particular, y yo creo que ahí ese es un punto a favor que a veces es complicado en otras redes sociales, y yo creo que ahí tiene una cuestión interesante, ¿no? Y el punto creo que sería interesante que tratemos tenemos poco de tiempo, pero ¿por qué no hablamos un poquito? Creo que lo mencionamos, creo que va a ser interesante para todos los futuros anfitriones y que vayan a participar en esta cuenta. La cuestión de la escritura, creo que todos a un momento creo que fue un punto, digamos, no de dolor, pero un punto complicado, porque como decían, la cuestión de las lenguas originales o las lenguas minorizadas
hay uno de los problemas que no podemos, o una de las problemáticas que tienen que no podemos pasar por alto y que es una realidad, es la cuestión de la escritura, que no muchas personas manejan la escritura, no hay en el caso, por ejemplo, de la Yapaneco, no había ni siquiera una escritura. Entonces, es una cuestión interesante, porque en el caso específico de Twitter, como es un medio muy de escritura, necesitas caracteres, ¿no? No son videos, puedes poner videos y fotos, pero hasta memes también, pero sí necesitas de la escritura, ¿no? Entonces creo que ahí el manejo, ahí la cuestión de la escritura con las lenguas originarias o minorizadas, que es un punto creo que complejo, ¿no? No sé qué opinan ustedes al respecto sobre esa particularidad, ¿no? De la escritura, o de esa complejidad de la escritura para muchos miembros de comunidades o para muchas personas, de la escritura en lenguas, ¿no? Minorizadas o lenguas históricamente minorizadas, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Verónica. ¿Por dónde se tiene que empezar primero? Si por redes sociales o en la vida real. O sea, para llegar a acuerdos en la escritura, pues es todo un trabajo de práctica y de constante querer entenderse con el otro. Entonces, bueno, por ahí hay un proyecto bien bonito que involucraba a Twitter precisamente con el zapoteco, para hacer como, digamos, un constante intercambio de tweets en zapoteco, de manera que se practicaran la lectura y la escritura. Pero creo que en general, si no nos ponemos de acuerdo, es difícil que haya una verdadera interacción por la falta de alfabetización, por la falta de acuerdos, por la poca cantidad de interlocutores que se pueden encontrar. Entonces, no sé, a lo mejor es un trabajo que se debe hacer en ambos frentes, no sé. Sí, sí, claro. En este caso, la cuestión como buena red social en Twitter se reproduce las problemáticas que existen fuera de la red social, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿no? En este caso, la cuestión de la escritura, que es una cosa que sabemos todos, ¿no? Que hay unas problemáticas muy particulares, ¿no? Y en tu caso, Miriam, ¿tú qué opinas en la cuestión de la escritura? Sobre todo te pregunto esto porque no sé si te topaste alguna vez cuando tú escribías de alguna forma y problemáticas tú para poderlas escribir lo que querías escribir, y sobre todo también de alguna persona de interacción que dijera, no, ¿sabes qué? No se escribe así o no se hace ahí, que ahí viene otra problemática, ¿no? Con el auditorio, cuando tú decides hacer eso, ¿no? Público, también te expones a que igual haya gente que diga, no, ¿sabes qué? No se escribe así o se escribe así, y entramos en la cuestión normativa, que también viene de fuera de la red social, y se replica, ¿no? En Twitter de alguna forma. Sí, sobre la escritura, no, la verdad, hablando del activismo o de la cuenta Actec, no tuve problemas en escribir mi lengua porque todos los caracteres que utilizamos en el chol, pues sí, viene como en el teclado, viene en el teléfono, y entonces no tuve problemas con eso. Tenemos una norma de escritura que justamente en este año está cumpliendo 10 años de su publicación. Entonces, la lengua chol tiene dos variantes, y entonces pues compartimos la misma norma, pero sí tiene como cambios en la lengua. Entonces, pero pues utilizamos la misma escritura. Me ha pasado eso, lo que tú comentabas, de que no se escribe así, ¿por qué lo escribes así? No es así. Eso me ha pasado, pero en Facebook. Entonces, como ya comentaba, pues tengo una página que llevo administrándola hace 4 años. Y entonces sí he recibido muchas críticas, pero no por parte de personas que son como de mi variante, sino que son personas que son de otra variante. Entonces ahí sí discrepa un poco la lengua, y entonces por eso como la crítica de que no es así, porque intentas hacer algo que tú no sabes, o cosas así. Entonces, pero pues son cuestiones dialectales, son cuestiones de variante. Pero hablando sí de la escritura ya fuera de Facebook o en tecnologías, sí son muy pocas personas que saben escribir la lengua, son muy pocas personas que dominan, no sé si se puede llamarle que dominan la escritura de la lengua o que intentan escribir la lengua. Entonces creo que sí hace como falta mucho proyecto
en las escuelas, tanto en primaria, secundaria, o sea, casi en todos los niveles educativos, y lo que queremos es que aprendan a escribir nuestras lenguas. Y entonces sí hace falta mucho, porque sí, la verdad, yo conozco muy pocas personas que sepan escribir su lengua. Claro, claro. Sí, 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 eso es la situación. ¿Y tú, Cintia, qué opinas sobre la cuestión de la escritura, en este caso, con relación a Twitter y las redes sociales, ¿no? Sí, pues igual tema complicado como ya se ha mencionado. No sé, o sea, igual del caso de Mixteco lo podría mencionar como está, digamos, una normalización, ¿no? En curso, que proviene un poco de la Betunsavi y del Inali, y por otro, como los que, digamos, se ha estado escribiendo y con diferentes formas de escribir, ¿no? Los sonidos en mixteco, ¿no? A veces apegados, digamos, a la grafía del español o dependiendo de otras, digamos, tradiciones, ¿no? Entonces, a veces es difícil estar, como, ¿cómo decir? Como, no, cambiar, no manifestar, no, perdonan, se me fue la palabra. Ajá, pues sí, ¿cómo vas cambiando, manifestando estas diferentes formas de escritura para diferentes auditorios, ¿no? Y bueno, otra cuestión es el tono, ¿no? Sobre si escribir el tono o no escribir el tono. Y también, también, ¿no? O sea, ahí puede haber hablantes que no estén alfabetizados en la lengua, y entonces a veces es difícil, ¿no? Como hacer diferentes decisiones sobre la escritura en general. Entonces, pues sí, tema complicado, y veremos cómo se va abordando a lo largo, ¿no? de los años y de las pláticas y de las convenciones que haya en la comunidad, en una comunidad en particular, conforme a otra comunidad más grande, ¿no? Como lo puede ser la Betun Sabi. Claro, claro. Sí, 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 es una cuestión. Por ahí sale el tema, una de las cosas interesantes, por ejemplo, de la cuestión de Twitter y la escritura, que creo que por ahí lo mencionaba una vez Verónica, y creo que una vez por acá lo estamos discutiendo un poco, la cuestión del famoso saltillo laglotal. Creo que esa es una problemática tecnológica un poco de Twitter, y para hacer los hashtags, y creo que ahí los que hablan lenguas originarias que tienen alguna glotal y que representan la glotal de forma escrita, creo que ahí viene una problemática de que la corta Twitter si vas a hacer un hashtag. Pero bueno, le paso la palabra a Verónica porque creo que quiere participar sobre ese punto del famoso saltillo glotal y Twitter. Perdón, es que es uno de mis temas favoritos. Sí. No, pues en realidad es un problema de todas las redes sociales, o sea, en cualquier parte que quieras hacer un hashtag va a pasar eso, pero es porque estamos usando el signo más a la mano en el teclado, que los sistemas lo interpretan no como un saltillo, no como una glotal, sino como el signo del inglés, el apóstrofo. Y entonces pues se rompen los hashtags. Sí, claro, sí, esa es una cuestión. Es igual cuando quería yo hacer un hashtag de una palabra en ayapaneco que precisamente es una vocal con saltillo, y sí, efectivamente la rompía, ¿no? Entonces no era posible hacer el hashtag porque salía como que dos, ¿no? Una cosa bastante, pero eso es un problema de diseño específicamente de la red social, efectivamente, muy centralizada o muy, muy construida en algunas lenguas, digamos, siendo específicos, partiendo del inglés, ¿no? Que el inglés, en ese caso, lo que se confunde como saltillo es una cuestión de otro tipo. Entonces, ahí la problemática es que sí, no se ha resuelto, o todavía no, parece que Twitter todavía no ha resuelto ese tipo de situaciones, entre otras cosas, pero creo que ahí hay una cuestión interesante. Es un problema más bien de programación de teclados, así que si alguien se quiere aventar ese trabajo, estaría padrísimo. Es que en el código ASCII, o sea, que es con el que, hasta donde entiendo, con el que se programan las teclas, son signos diferentes, el apóstrofo del inglés y la glotal. Entonces, pues yo creo que para los que utilizamos estas lenguas se podrían reprogramar los teclados simplemente. Sí, claro, es una de las posibles soluciones, ¿no? De las posibles soluciones. Otra de las cuestiones igual
yo el otro día, en la cuestión de Twitter igual, la cuestión de las traducciones, un poco jugando con las traducciones automáticas que hace Twitter, bastante interesante. Igual hay otro problema, ¿no? Que, por ejemplo, si tú quieres escribir en una lengua, por ejemplo, Miriam, si tú quieres escribir en tu lengua o queremos escribir en mixteco o lo que sea, y quieres hacer todo tu tweet en mixteco o en una lengua, cualquier lengua originaria, incluido maya, o lo que pasa es que muchas veces tú lo tienes que escribir, te forza un poco a escribirlo en lengua hegemónica de alguna forma porque mucha gente no lo va a entender, ¿no? En otras lenguas hay esa ventaja, ¿no? Por ejemplo, si tú escribes un tweet en inglés, tiene la traducción automática, Twitter traduce automáticamente tu tweet, tú lo puedes ver, ¿no? Y eso te ayuda a que puedes seguir cuentas que no hablas la lengua necesariamente en alemán, en francés, y puedes seguir perfectamente lo que la persona escribe, aunque no hable la lengua de la persona, ¿no? Porque Twitter te da una traducción pues que te ayuda a entender, ¿no? En el caso de las lenguas, desafortunadamente, las lenguas originarias, no pasa ese el caso. Yo lo otra hice unas pruebas para ver cuando de unas lenguas y me salía cosas, identificaba mal la lengua de que era finlandés o finés, no me acuerdo qué lengua, y la traducción no daba una. Y ese es un problema, sí, específicamente ahí. Tú debes saber bien la cuestión, Cintia, sobre la cuestión de datos, porque precisamente Twitter no tiene esa capacidad de traducir como con otras lenguas, porque no hay datos suficientes o no tienen, digamos, corpus de alguna forma, ¿no? Cintia, ¿tú qué opinas sobre esa parte de la traducción que pudiera ayudar a otras personas a entender lo que se escribe? Sí, pues me encantaría llegar a ese punto, ¿no? Y para llegar, al final siempre pensamos como en problemas estructurales, ¿no? ¿Por qué no hay material? ¿Por qué no hay corpus en estas lenguas, ¿no? Y pues es algo de años y años, ¿no? Que se dice, o sea, como este mito de esta idea de, sí, las lenguas indígenas no se escriben o no tienen gramática, ¿no? Cosas como esas que se han dicho así como a lo largo de tantos años, contribuyen a esto mismo, ¿no? A que de repente ya no tengas la misma cantidad de texto escrito en lenguas indígenas que en lenguas hegemónicas como el español, ¿no? Y entonces, pues esto es qué pasa cuando en las tecnologías del lenguaje, pues entonces no tenemos la misma cantidad de información de dónde trabajar para poder ofrecer, bueno, ya no digamos traducciones automáticas, simplemente identificación de lengua, ¿no? Eso sería Justo. sí, ya sería un buen inicio de que si alguien escribe en mixteco, que no me diga que es de una lengua del Pacífico, ¿no? Por ejemplo, Ajá, ya sería ganancia, sí, exacto. identificación. Ujú. Sí, sí, y otra cosa, ese punto que tocas es muy importante porque hay un ranking por ahí, si tengo el link, lo voy a pasar, pero no recuerdo bien, donde están toda la representación, todas las lenguas en Twitter y puedes ver cuántos tweets tiene cada lengua, ¿no? Es muy interesante. Y ahí te das cuenta la desigualdad grande entre las lenguas hegemónicas y las lenguas minorizadas, ¿no? Y creo que ese punto es importante porque hablamos de visualización otra vez. No sé, muchas veces sí se tuitea o sí se escribe en las lenguas como el mixteco o alguna variante zapoteco, pero si Twitter no la reconoce como tal, no aparece en ese ranking. Y ahí sí yo creo que hay un consejo que les puedo dar a los que quieran hacer eso. Siempre intentar utilizar un hashtag con el nombre de la lengua ayuda mucho porque ayuda a identificar la lengua y eso les puede ayudar a muchos para visibilizar precisamente, porque si hacen un tweet completamente en lengua, en la lengua del Twitter, si, como dice Cintia, si no sabe reconocer qué lengua es, no va a salir en ese ranking, ¿no? Menos visualización. Pero una forma ahora sí que una astucia de alguna forma es poner el hashtag, el nombre de la lengua, que de esa forma puede salir un poco después en los rankings de las lenguas, ¿no? Es una como de las cosas que me di cuenta yo, que se puede hackear de alguna forma ese problema de diseño. Y bueno, pues si no hay preguntas del auditorio, vamos, yo creo que si les parece bien, para no quitar más tiempo, pues vamos a ir cerrando con un balance global sobre la experiencia, sobre lengua, sobre el activismo digital. Vamos a hacer una pasada última sobre comentarios finales sobre pues lo que es esto de compartir cosas y contenidos en redes sociales, específicamente sobre lenguas y sobre una experiencia general. No sé si
y alguna idea o comentario final que ustedes tengan o que les interese tratar, podemos llevarlo a cabo antes de cerrar el conversatorio. No sé qué les parece. Empezamos, Verónica, si tienes pues algún comentario, una cuestión sobre él. Pues primero, pues muchas gracias por invitarnos a conversar sobre este tema. Me hiciste recordar mi experiencia en 2019 con esta cuenta. Muy interesante, definitivamente. Pues hay mucho que decir ahí y mucho que aprender. Uno mismo aprende de esta interacción porque se hace preguntas que normalmente no se plantea, y puede apoyar de repente para dar visibilidad, para obtener algún apoyo. Sin embargo, yo les aconsejaría a todos los que quieran entrarle a hacer algún tipo de activismo digital, pues que no pierdan de vista las necesidades reales de su comunidad, que a fin de cuentas es lo que nos mueve. Entonces, cualquier cosa que hagamos en Twitter o en la red social que sea, pues que vaya conectada con algo de la realidad de nuestra lengua y nuestra comunidad. Gracias. Miriam. Igual agradecer por la invitación al conversatorio, igual agradecer la invitación a formar parte de la cuenta ActLenguas. Entonces, me ha servido bastante conocer como otro contexto, en este caso de Twitter. He estado más en Facebook con mi activismo. Yo siempre he dicho que más bien le apuesto a la tecnología, ¿no? Porque actualmente los jóvenes son los que están más vulnerables o somos más vulnerables en perder nuestra lengua, nuestra cultura. Entonces son estos chicos, este sector de la población que está más en los medios, ¿no? Está más en Facebook, está más en todos lados de las redes sociales. Y entonces para mí las redes o la tecnología es un punto o es un... ¿cómo llamarle? No, se me fue la palabra, pero es un punto en donde podemos trabajar muy bien con los jóvenes, con los niños de la actualidad, crear materiales didácticos, crear videos, crear infografías, crear de todo lo que podemos utilizar, mientras la tecnología está, creo que es para aprovecharla. Entonces, ¿qué más bien sería aprovechar con nuestra lengua, ¿no? Usar para difundir nuestra lengua, nuestra cultura, para concientizar a la gente, a la población joven, que no deje de usar su lengua, que no deje de escribir en su lengua, que, no sé, varias cosas, ¿no? Entonces yo siempre he dicho eso, yo siempre he defendido esa parte mía donde yo digo que es importante crear muchos materiales, es importante hacernos visible en las redes sociales, porque no solamente queda en una sola parte, ¿no? Entonces las redes sociales puede darle el mundo en cuestiones de segundo, en cuestiones de minutos. Entonces creo que muchos de nuestros compañeros, nuestras compañeras, no estamos, ya no estamos estáticos. Hablábamos de inmigración y entonces hay mucha gente en cualquier parte, no solo en los Estados Unidos. Tengo compañeros, amigos, conocidos, choles en Francia, en no sé dónde, en España, no sé, en cualquier parte del mundo. Y entonces, con darle presencia a nuestra lengua, a nuestra cultura en las redes sociales, entonces esos compañeros de alguna manera creo que se sienten acompañados, no se sienten solos. Entonces es una manera también de acompañamiento, es una manera de concientizar, de que vean también que nuestra lengua está viva, estamos aquí, estamos haciendo presencia y estamos utilizando los medios digitales para darnos a conocer. Hay mucha gente todavía que piensa que nosotros, las personas que somos de comunidad o hablantes de alguna lengua indígena, somos como ignorantes a esto, ¿no? Y entonces al utilizar los medios tecnológicos, pues estamos dando a conocer que no somos como están pensando, que también nosotros podemos utilizar los medios para dar a conocer nuestra lengua. Gracias. Sí, sí, claro. Eso es importante, visibilizar, creo que es el tema recurrente que hemos tratado mucho por acá. ¿Y tú, Cintia, algún comentario final quieras hacer? Sí, pues igual también agradecer la oportunidad de participar en esta cuenta. Aprendí muchísimo. Yo no
O sea, yo soy más como de observar, a veces me cuesta como interactuar y estar ahí como en redes, pero justo esta experiencia de estar en la cuenta me hizo interactuar más y ver cómo era más o menos esta forma en redes. Entonces me gustó mucho y agradezco la experiencia y también, no sé, cómo pensar en futuras personas que manejen la cuenta también, ¿no? Pues yo creo que es importante darse esa experiencia, ¿no? Conocer, ver cómo funciona este medio y otros más, ¿no? No solo Twitter, sino otras plataformas y TikTok, que ese TikTok se me hace todavía más demostrar, ¿no? Así como videos, más visual, pues, ¿no? Y mientras el Twitter es como, tiene mucho más texto escrito. Entonces, pues estar viendo, ¿no? Cómo navegar las diferentes redes sociales. Sí, por ahí va esa tirada, pero pues a la vez, ¿no? También estar con un ojo al trabajo de base, ¿no? Que se hace en la comunidad, digamos, como in situ, en el pueblo, digamos, originario, o en los diferentes lugares y espacios simbólicos que también la comunidad tiene, ¿no? Fuera de el lugar originario, ¿no? Sino a veces espacios urbanos o de otro tipo. Eso sería todo. Claro. Muchas gracias. Sí, gracias, Cintia, y gracias a todas las que participaron, a todos ustedes. Y sí, pues bueno, una recomendación a los que no siguen toda la cuenta de ACLenguas, síganla, van a estar habiendo nuevos anfitriones y nuevas temáticas, así como las que platicamos por acá, otras lenguas, otras geografías, otros territorios completamente distintos y otras caras y otras personas. Entonces les recomiendo mucho que la sigan para que pues puedan ver lo que se está haciendo por allá. Y pues bueno, yo creo que ha sido bastante interesante platicar y haber compartido un poquito experiencias en torno a esta herramienta y esta cuenta de ACLenguas y el activismo digital en lenguas originarias, ¿no? Y pues bueno, les agradezco a todos los que se conectaron por Facebook o por YouTube, les agradezco mucho y pues bueno, cualquier duda o pregunta que tengan después pueden hacerla llegar ahí a la cuenta de ACLenguas y con gusto alguno de nosotros o alguien de ACLenguas responderá. Y pues bueno, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros y pues bueno, gracias. Merino Valtierra, onda Joat Samsulha, onda Guerrero, Matzen Yamta, Dondi Atman Ha Sulha, Han Ye Chu Ateknaya Nangwa Nam Moson Jonoya, Lua Gutiana de Welaya, Nanyukana, Napulaya, Huna, Chanatin Ulaya, Liachkia, Blusa, Chuelo, Panyam. Hoy na kuitam yo na kuitoya nam do matiko ni kia ya taller te yo kanchu atiena ni lai na nan do nam la kantun do matina lai ko na sa los anane kiondo hay chot os ana yo na nai kon hia mai khati sai tiu ya yo na nai nan sa kui chol hai na đến sách tiêu hồn hay dạ đồ hộ cố lông khả dụ sinh đẻ hên tọ nán thọ nằm sinh đẻ thọ nằm sách đà dụ nán ở xe sách chạy cán chạ nè sinh đẻ ở xe mà nán tọ quá nè tiempo nán dạ quy chôl hay kia chi ô nhai chi nán dạ quy chôl hay nán tê ta Shende hende chuele wa di njuna ne kion chikia ima
na chul hay nam namo mohna Jaina danzo datio nam lha. Perdidamente me enamoré de ti, perdidamente. Lho yuna quintaya tiana hakulaya manekia na ndena kial wa yo yuna kuntia yo video wa do mainto a na lek ma yo tiana kulaya han ang kuenyam ta. Shenam A nena nek ang William Tena wa yo número 741-127-0102 Tomatín número 741-145-39-23 Kial wa yo.